Hola, mi nombre es Hipatia Tiria, yo soy la persona que hace el contenido de Magia Turquesa y debido a la petición de María Fernanda Romo, hoy les voy a contar la historia de mi despertar espiritual. Para empezar a contarles acerca de esto, primero deben saber qué es un despertar espiritual. Podría decir que el despertar espiritual es cuando la persona abre el tercer ojo. Yo lo diría más como el momento en que una persona se da cuenta que no estamos en un mundo físico, que lo físico es solamente el cascarón, es una ilusión de lo que hay más allá. Un despertar espiritual le muestra a la persona pues que hay más seres y que su propósito en la vida está más allá de ir a trabajar, despertarse a las 7 de la mañana, salir del trabajo a las 6 de la tarde, llegar a la casa a dormir y así sucesivamente en un círculo algo depresivo. Por lo general este despertar espiritual está, digamos que rodeado de situaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque el universo o Dios o la fuente, como le quieras decir, te pone en aprietos, digamos, para que te des cuenta que es una situación insostenible, que lo que estás viviendo es insostenible y que tienes que tomar una acción, acciones que te beneficien a ti y que hagan que tu permanencia en este mundo pues tenga sentido, si no, pues ¿para qué? Eso fue lo que me pasó a mí. Yo me vi en una situación complicada. Bueno, en mi caso, mi despertar espiritual empezó con dos situaciones que me hicieron reaccionar de inmediato. Uno fue que terminé con una pareja de más de 5 años, con la que no solamente pues éramos pareja, sino que ya teníamos una convivencia, o sea, vivíamos en el mismo apartamento, ya teníamos proyectos, era pues mi plan de vida, y terminé con esa persona porque pues no había más amor y porque no me hacía feliz. Pero pues fue muy doloroso porque era mi plan de vida, era lo que yo quería y por lo que además había luchado durante muchos años, porque fue una relación que había sido, digamos que, prohibida. Eso por un lado. Y segundo, digamos que terminé con esta persona y al mes perdí mi trabajo. Y en ese momento mi trabajo pues era financieramente muy bueno, o sea, me pagaban muy bien. Y además, pues digamos que cumplía con el sueño de mi mamá. Yo estudié una carrera, digamos que muy artística, en donde la estabilidad financiera no es algo que te prometan. Entonces, para que mi mamá viera que yo tenía un trabajo de oficina ejerciendo mi profesión, pues era como lo máximo. Y digamos que para mí fue como duro tener que decepcionarlos y contarles que había perdido ese trabajo. Como ven, todo hacia el exterior, o sea, no había nada de introspección en mí en ese momento. Con estas dos cosas, enfrentando el duelo de la pérdida de mi pareja y la pérdida de mi trabajo, entré en una depresión horrible. O sea, horrible es horrible, que pues me quería morir así sencillamente. Y digamos que también me vi enfrentada a mucha situación de soledad, porque en ese momento yo compartía apartamento con una persona a quien estimo mucho y que ahora es mi mejor amigo, pero en ese momento él no estaba porque él tenía que trabajar, él tenía una pareja en otra ciudad. Entonces, aparte de viajar para ver a su pareja, él viajaba muchísimo por trabajo, sobre todo en esa época. O sea, digamos que su trabajo incluía viajes, pero digamos que en esa época pusieron a viajar más que nunca. Entonces nunca estaba en el apartamento, por tanto yo siempre estaba sola. Así que tuve que enfrentarme a mi soledad y a no hablar con nadie en mucho tiempo. Entré en un episodio de depresión que incluye pues no hablar con nadie por teléfono, ni siquiera abrir las ventanas, las cortinas de mi cuarto. O sea, estaba mal, me hundí horrible. En un momento tomé la decisión de que si seguía así iba a perder lo poco que tenía, y lo poco que tenía era pues la maestría que estaba haciendo, que me hacía muy feliz y me hace muy feliz, y además pues la casa en la que vivía, que en ese momento era como mi gran goal, pues vivir sola. Entonces digamos que ahí me recuperé un poco, intenté moverme, pero digamos que a pesar de que ya me había pues movido y todo, pues seguía sintiéndome mal, seguía sintiéndome triste. El momento, como ustedes ya saben, pues yo ya toda la vida había leído cartas. Yo leía las cartas del tarot desde que tengo 15 años, y además tenía una herencia familiar de ese tema. Entonces digamos que yo ya sabía que efectivamente hay algo más allá que lo físico, pero yo no había trascendido. O sea, para mí era como una lectura de cartas que te dice el futuro y ya.
pero yo me he dado cuenta que es que el futuro no tiene sentido si no es para tu evolución, para tu crecimiento. Pero entendí que para salir de esa depresión, además para conseguir las cosas que yo quería, necesitaba moverme más, y llegó una amiga ofreciéndome o pidiéndome el favor que la acompañara a una toma de yagé. Yo ya había escuchado acerca de eso y recordé que antes alguien me había dicho el siguiente comentario. Bueno, entre paréntesis, la persona que me hizo el comentario era médico, había estado en tratamiento psiquiátrico toda su vida, entonces era una persona que sabía del tema. Y esa persona alguna vez me dijo, una toma de yagé es como si tuvieras 50 sesiones de terapia en un día, en una noche. Entonces yo dije, esta puede ser la solución, y fui a la toma de yagé. Y fue una experiencia muy, muy fuerte. En esa toma entendí muchas cosas, y yo sí le recomiendo a una persona que se sienta muy confundida, muy triste, como sin camino, sin salida, que haga una toma de yagé, porque a mí me mostró las soluciones así. Pero para que te las muestre así, pues hay un proceso interno muy doloroso. La toma de yagé me hizo entender muchas cosas, pero la principal es que yo era un ser espiritual encarnado en un cuerpo humano. Ahí podría decir que ¡pum! Empezó mi despertar espiritual. Ahí entendí que el tema de leer cartas, que eso iba más allá, o sea, que era una muestra de que era un ser espiritual, pero que yo no venía aquí solamente a leer cartas o a escribir un libro o a escribir un guión, sino que era algo más grande, algo más fuerte. Y ahí empecé poquito a poquito, entonces empecé a leer ciertas cosas hasta que la vida me enfrentó a algo más duro. O sea, si creían que el tema de de estar sin plata y haber terminado con una persona y estar sin trabajo y eso estaba mal, pues me enfrenté a otra situación muy dolorosa que aún no estoy preparada para contarles, pero que me hizo buscar ayuda espiritual urgente. Cuando ocurrió esa situación dolorosa que les cuento, tuve otra amiga que además de ser psicóloga, pues tiene muchos conocimientos de la astrología, y fue la persona que me dio la mano en ese momento. En ese momento yo creo que no caí otra vez en una depresión tan fuerte, o sea, sí estuve triste, pero no fue una depresión, porque yo ya había visto las consecuencias de una depresión, que era pues perder más dinero, perder tiempo, perder las cosas que estaba intentando manejar. Entonces dije, esto no puede volver a pasar, nunca jamás. Entonces ella me ayudó por una parte con temas de astrología, además con casi que un tratamiento psicológico gratuito. Yo empecé a buscar también por mi propio lado, o sea, dije, yo tengo que estar bien, y ahí descubrí la meditación. La meditación es la mejor cosa que me ha pasado en la vida, o sea, manejar mi respiración, y eso me hacía manejar los ataques de pánico que empecé a tener después de esa situación. Y ahí empecé a descubrir la metafísica, y eso fue lo que me cambió la vida. Hice muchos trabajos de metafísica, mucha meditación, me di cuenta que era una persona muy fuerte y que se había sobrevivido a tantas cosas, incluso a mi propio deseo de morir, pues era porque tenía que hacer algo acá. Así nació Magia Turquesa, de hecho. Y desde ahí, pues cada día investigo más, cada día crezco más. El proceso espiritual no está culminado, sino no estar en este planeta. Pero digamos que esa es la historia de cómo desperté y cómo día a día busco seguir despierta y busco ayudar a quienes también quieran despertar. Agradezco mucho que hayas visto el video de hoy. Te agradecería aún más si te suscribes a este canal, si me sigues en las redes sociales que están abajo en la caja de descripción, y si visitas la página magiaturquesa.com, donde encontrarás un montón de contenido acerca de espiritualidad.